Buenas noches. Nos va a tener que ayudar para que podamos entender lo que no sabemos nada de lo que en lo que usted trabaja y que se ha transformado esta teoría de las cuerdas, ¿está bien dicho? Sí, está muy bien. La teoría de las cuerdas se ha transformado en, ya, mire lo que le voy a decir, a un hombre tan joven, porque apenas tiene 43 años usted, es un clásico. Dicen, la estrella de la astrofísica es este señor, dice, es como una estrella de rock. ¿Es así? Bueno, no sé, no sé si hay tantos seguidores. Pero produce este fenómeno donde van cantidades importantes de jóvenes y de profesores, investigadores y gente de posgrado a escuchar sus conferencias. Sí. ¿Y eso cómo hace usted? ¿Cómo se maneja? ¿Es más difícil que la televisión? Bueno, es distinto, ¿no? Porque sé bien quién es la audiencia y hablo para esa audiencia. Y en general es gente que conozco a través de conferencias, charlas, etcétera. Así que es más fácil. Bueno, a ver, ¿cómo usted me puede explicar a mí que no sé absolutamente nada? Eso está comprobado. Sí. Bueno, nada de nada, de la teoría de las cuerdas, nada menos. La teoría de las cuerdas es una teoría sobre el espacio-tiempo en forma cuántica, que nos dice qué ocurre con el espacio-tiempo cuando es muy chiquito. Las leyes que conocemos ahora para gobernar el espacio-tiempo son las ecuaciones de Einstein. ¿Qué son? Ya sí, ya tienen casi 100 años. Sí. 1915 fue eso. Sí, así que en este 15 va a ser un siglo. Pronto va a ser un siglo, sí. Y bueno, estas ecuaciones son unas ecuaciones clásicas que gobiernan el espacio-tiempo a distancias relativamente grandes. Pero a distancias muy pequeñas se espera que efectos cuánticos sean importantes. Esto no es muy importante para describir el universo como es hoy en día, pero sí es importante para entender el principio del Big Bang, donde todo el universo está concentrado en una región muy pequeña y ahí sí los efectos cuánticos eran importantes. Pero también había un problema, ¿no?, para los científicos, ¿no? Sí. ¿Cómo estos efectos cuánticos se podían unir a la teoría de la relatividad? Claro, sí, es formar una teoría. Bueno, la mecánica cuántica sabemos que gobierna el comportamiento de partículas pequeñas, como átomos, moléculas, etc. Pero bueno, estas son partículas que se mueven en el espacio-tiempo y esos efectos cuánticos se dan lugar en un espacio-tiempo que, a efectos de esas partículas, es un espacio-tiempo fijo, clásico. Y está bien tratarlo así a distancias ordinarias, como las que tienen los átomos, etc. Pero a distancias muy pequeñas ya es necesario también considerar la mecánica cuántica del espacio-tiempo mismo. Porque el espacio-tiempo no es una superficie rígida, sino que es un medio como elástico, digamos, que tiene su dinámica propia. ¿Y qué sería más pequeño que el átomo? Bueno, hay muchas cosas más pequeñas que el átomo, ¿no? Los núcleos, los quarks, los gluones son mucho más pequeños. Y hoy en día podemos ver distancias mucho más chicas que un átomo, ¿no? O 1.000.000 de veces más chicas que un átomo. Pero bueno, acá estamos hablando de distancias todavía mucho más chicas. O sea, si nosotros... ¿Ese es el origen del universo? Bueno, las ecuaciones actuales nos permiten hablar desde el principio del universo de un momento inicial, pero no nos permiten retrotraernos a momentos todavía anteriores. Con este tipo de teorías que se están desarrollando nos podría ir a momentos todavía anteriores y entender cómo fue el comienzo del universo, en donde estos efectos cuánticos son importantes. Cuántico significa que es probabilístico, que había cierta probabilidad de que el universo tuviera una forma o quizás otra forma. Estamos acostumbrados a que el espacio, bueno, ya está fijo, digamos. Se está expandiendo, etcétera, en forma clásica, pero tiene una... ¿Hay una edad de esto? Bueno, el universo tiene 13.000 millones de años, más o menos. Y esto estamos hablando de los primeros instantes. En esos primeros instantes todo ocurría muy rápido, o sea que lo que era un pequeño instante para la historia del universo se transformaba y rápidamente se estaba cambiando de forma. Ahora se está cambiando, pero muy lentamente, ¿no? Oye, de ahí se forman las galaxias. Bueno, sí, esa formación ya más o menos se entiende. O sea, está al principio, uno ahora puede ir hacia atrás y hasta un momento en donde el universo era muy homogéneo. ¿Usted lo llama sopa ahí? Eso. A veces se llama una sopa primordial o una... El universo era como un gas, digamos, muy homogéneo, de básicamente núcleos de hidrógeno y electrones dando vuelta. Y muy homogéneo. Si fuera exactamente homogéneo en ese momento,
seguiría ahora siendo homogéneo. Seguiría así. Seguiría siendo homogéneo. Como no es tan homogéneo, cambió. Exactamente, sí. O sea, ahora no es homogéneo. La densidad acá en la Tierra es distinta que en el aire, distinta que en el espacio exterior. O sea que no era perfectamente homogéneo. Había pequeñas inhomogeneidades de una parte en 100.000. Pequeñas inhomogeneidades, como pequeñas olas en un lago, digamos. Regiones donde había un poquito más de densidad fueron atrayendo a las partículas que estaban alrededor y eso fue formando estrellas, galaxias, etc., ¿no? Entonces toda la estructura que vemos en nuestro universo, ¿Qué es lo que hoy conocemos? claro, que es lo que finalmente, bueno, hoy conocemos. O sea, bueno, la materia ordinaria sufrió todavía más transformaciones porque se formaron las primeras estrellas, esas estrellas hicieron que esos núcleos originales, que básicamente eran hidrógeno y helio, se transformaran en otros núcleos como el carbono, el oxígeno, hierro, etc. Después esas estrellas explotaron, mandaron todo ese material al exterior y después se formaron los planetas, etc. O sea que para formar nuestra materia hubo más pasos, ¿no? Pero el paso primordial de ir de una cosa muy homogénea a la estructura de galaxias y estrellas se debió a esas pequeñas inhomogeneidades iniciales. ¿Y se puede establecer el tiempo en que eso se produjo? Digamos, el primero, si usted me decía, al principio sí, todo era mucho más acelerado. Claro, o sea, hay momentos de los cuales se tiene un cierto récord. Es como si hubiera un récord fósil, digamos, de ciertas cosas que ocurrieron. Por ejemplo, hace unos 300.000 años, 300.000 años después del Big Bang, se emitió una cierta radiación, que es la radiación cósmica de fondo, que se puede ver ahora con ciertos telescopios especiales. Y en ese momento se sabe que el universo era muy homogéneo, así como habíamos dicho. Después de la explosión del Big Bang. Sí, unos 300.000 años. ¿Qué fue la explosión del Big Bang? Bueno, fue un momento en donde el universo comienza expandiéndose muy rápido. Y bueno, la densidad de materia va desacelerando esa expansión. Y podemos decir que comenzó muy simple. El universo comenzó realmente simple, expandiéndose rápidamente, muy homogéneo, con pequeñas inhomogeneidades y con una composición, digamos, química o de partículas muy sencilla. Como decíamos, está bien. Y fue adquiriendo complejidad a través del tiempo. Exactamente, fue adquiriendo complejidad a través del tiempo. La primera complejidad que ocurre es que colapsan estas regiones para formar estrellas, y las estrellas son como reactores, son reactores nucleares que generan los nuevos núcleos, las nuevas sustancias químicas que después van a dar origen a los planetas. Sí, a los planetas. Sí, primero la estrella tiene que explotar para mandar de nuevo... hace otra explosión. Sí, las explosiones de supernova que explotan las estrellas y mandan todo ese material afuera, y ese material luego... se vuelve a unir. Sí, se vuelve a unir por las fuerzas gravitatorias y forman los planetas. O sea que todo lo que estamos viendo es residuos nucleares. Estamos hechos de residuos nucleares. Nosotros incluidos. Sí, sí. O sea, la materia que nos forma estuvo antes en alguna estrella. ¿Y por qué usted la llama la teoría de las cuerdas? Bueno, esto no es la teoría de las cuerdas. Esto no, usted, la suya, la teoría es suya. Bueno, ¿por qué la llama la teoría de las cuerdas? No es realmente una teoría mía, la gente comenzó a hacerla cuando más o menos en la época que yo nací, o sea que sí. no fue invento mío. Pero el reconocimiento para usted de esto. Algo hice, debe haber hecho. Sí. No, bueno, la teoría de las cuerdas surgió históricamente porque cuando la gente empezó a estudiar las interacciones fuertes, que son las partículas como los protones, encontró que había excitaciones que se comportaban como cuerdas y empezaron a estudiar estas teorías. ¿Como cuerdas? ¿Qué como cuerdas? Como objetos unidimensionales, pequeños como... ¿Y alargados? Así como sí, alargados como una pequeña cuerda. A ver, pero te diría, ¿como un hilo? Sí, es como si fuera un hilo. La única diferencia es que la tensión y la masa por unidad de longitud son iguales. Las excitaciones se propagan a la velocidad de la luz. Pero bueno, son pequeñas cuerditas que si uno hace chocar protones muy fuertes se producen estos pequeños objetos. Ahora estos mismos objetos los pensamos como hechos de gluones y tenemos otra descripción para estos objetos. Pero en ese momento cuando se vieron se empezaron a estudiar teorías de este tipo y se encontró en ese momento que este tipo de teorías también podía describir la gravedad. Y como no se tenía una teoría que pudiera describir la gravedad cuántica, la gente empezó a estudiar estas teorías de cuerdas y la fue desarrollando en los años 70, en los años 80 fue
se fue desarrollando y se entendieron distintos aspectos de esta teoría, como que podría dar origen también no solo a la gravedad, sino al resto de las interacciones. ¿Y cuándo empieza usted a estudiar esto? Bueno, yo estudié física. Sí. Empecé a estudiar física en el Yo 88. quiero decirle que se le nota. ¿Yo estudió física en dónde? Acá en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y el colegio primario dónde fue? El colegio primario fue en el Colegio de La Salle, Ajá. en Buenos Aires. Después hice el liceo militar como colegio secundario. Y después en la Universidad de Buenos Aires hice 2 años. Y después fui al Balseiro para el resto de la carrera. ¿Y allí? Y ahí, bueno, ahí fue estudiando física, ¿no? Acá en Buenos Aires primero, luego... ¿Y de dónde viene esto? ¿De algo familiar? Bueno, mi papá es ingeniero y a mí siempre me gustó la ingeniería y entender cómo funcionaban las cosas. Y bueno, de ahí a la física no hay mucha distancia porque es también entender cómo funcionan las leyes de la naturaleza. ¿Qué dice el ingeniero? Bien. No, dice, bueno, cuando le... Dice, mirá lo que hiciste vos. Nene, mirá lo que hiciste. Sí, bueno, pregunta. ¿Pregunta? Sí, se compra libros de divulgación, de Einstein para principiantes. Bueno, y va al Balseiro. Sí. Una experiencia gratificante ahí. Sí, muy interesante. Bueno, acá también en la UBA estuvo muy interesante. Creo que también esto para marcar el nivel de la formación de nuestra gente, ¿no? Sí, porque a veces es un buen lugar para... Se toma muy a la ligera y no se da el valor justo. Bueno, el que quiere realmente estudiar lo puede hacer. Hay investigadores que están haciendo investigación seria y pueden aprender, ¿no? Y ¿Después del Balseiro? Al terminar el Balseiro fui a hacer el doctorado a Estados Unidos, a la Universidad de Princeton. Y bueno, habrá elegido justo esa universidad, ¿no? Bueno, era una de las que me admitió. ¿Que la rechazaste alguna, no? No, la verdad que hubiera sido mi primera elección de todas maneras. Bueno, claro. O tiene una historia y una tradición esa sí. universidad, ¿no? Sí, había también mucha gente trabajando en estos temas. Y hubo. ¿no? Bueno, hubo en el pasado, ¿no? En el pasado. Pero en el momento en que yo fui también había un grupo muy grande. Ahí era profesor Einstein. Sí, pero bueno, en la época que yo fui había ahí gente como Edward Witten y otra gente que trabajaba en este tema de las cuerdas y eran las autoridades de este tema y bueno, fue muy bueno estar ahí. Y cuando usted habla con ellos y comienza a comunicarle esta inquietud suya, que me parece que esto es lo que hay que trabajar, que hay que investigar, ¿qué es lo que recibe? Bueno, yo cuando llego no voy y les digo qué tengo que hacer. Yo fui y les pregunté qué ¿qué tenía hago? que hacer. Sí, al principio sí, pero después se fue transformando esto. Y bueno, después uno va aprendiendo más y va teniendo distintas ideas y las primeras ideas no funcionan hasta que por ahí alguna idea que funcione un poco. ¿Y ahora sigue en esa universidad? Sí, sigo en realidad en el Instituto de Estudios Avanzados, que es una institución un poco separada. Digamos que es para gente de posgrado. Sí, es para profesores y también hay de postdoctorado. Es una institución puramente de investigación. ¿Y ahí qué función cumple? Voy ahí, soy profesor, pero tengo el título de profesor, pero soy investigador. O sea, hago investigación y vienen muchos postdocs y otros investigadores y tenemos grupo de investigación. ¿Y ahora en qué está usted? Y continúo estudiando este problema de la gravedad cuántica, tratando de avanzar cada vez más, entender mejor. ¿Y ahora hasta dónde está? Aunque no lo haya publicado todavía. Y bueno, es tratar de entender mejor los principios detrás de la teoría de las cuerdas, de entender las simetrías. ¿Fue más lejos todavía? Más lejos que... En el tiempo de la creación del universo. Fue hacia, digamos, esto que es el futuro, usted lo hace investigando hacia atrás. Bueno, sí, uno trata de investigar el principio porque bueno, es una pregunta interesante de cómo comenzó, cómo describirlo a través de la física, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? También es una cuestión que se trata de entender, que si el universo se va a seguir expandiendo. ¿Y eso? Y por el momento probablemente se siga expandiendo por mucho tiempo, pero las teorías actuales dirían que en algún momento decaería otro tipo de universo. Que nuestro universo probablemente no sea estable y que va a decaer en... A ver, ¿y esta decadencia en qué culmina para nosotros? Bueno, nosotros ya para esa época... No estaremos. No estaremos, ya sabremos qué hacer. Nosotros ya sabremos qué hacer en ese momento. Alguien nos recordará, o no. Sí. Pero digamos que estamos hablando de muchos años. Sí. Para esta decadencia. Sí.
estamos hablando de... ¿Se puede estimar de en 10 a la cuánto? 60 veces la edad del universo, ¿no? Es que... 10 a las 60 veces la creación Sí, del o 10 a la universo. 30 veces la edad Bueno, del universo. no. Eso es el tiempo que uno podría hacer. Podría ser mucho menor, pero... ¿Y en o qué sea se que estamos- observa esta decadencia? Bueno, es algo que predicen estas teorías, pero todavía no ha ocurrido, o sea que no se observa. No tenemos ninguna manera, por el momento, Hoy, de comprobar eso. Sí, digamos, una fuerte sospecha científica. No muy fuerte. ¿No? Una, Un enunciado. sí, una posibilidad. Y entonces el actual universo no se expandiría mucho más. No, sí, se seguiría expandiendo, se expande, Pero se expande. mucho, sí, digamos, No, muchas veces más, sí. Sí. es decir, formación de nuevas galaxias, formación de nuevas estrellas. Pueden seguir formándose, pero sí, las galaxias ya más o menos se formaron y se van a ir separando cada vez más. Ajá. Separando, que se van a ir alejando. Sí, se van alejando. Probablemente nosotros quedemos solo con las galaxias cercanas, como Andrómeda, formando, luego colapsarán y harán una nueva galaxia. Y todo el resto se irá y estaremos un poco más solos en el universo. Esto sí. Para esto nos falta... No falta muchas tanto. veces. No falta tanto, son Ah. solo varias veces la edad del universo actual. O sea, Solo varias veces. El doble o 10 veces la edad del universo actual va a haber solo Pero una. le decimos que el universo actual tiene 13.000 millones. 13.000 millones de años. Sí. Y son 2 o 3 veces esto. No. Sí. Y bueno, uno... Si eso no es el futuro, ¿de qué estamos hablando? sí. Tiene dos cosas. O queda bien absolutamente, o queda bien y también me cuenta la verdad. ¿Cuál es nuestro nivel? Bueno, hay gente muy buena que hace buena investigación, ¿no? El nivel es bueno, hay gente buena. ¿Jóvenes? Hay gente joven muy buena que está trabajando, está Porque yendo esta al exterior. teoría suya, ¿a qué edad usted la enuncia? ¿A qué edad suya? Bueno, una conjetura que yo hice fue cuando tenía 29 años. Ajá. Pero, bueno, sí, en general a veces... bueno, hay una teoría de que en realidad hay más investigadores jóvenes que encuentran cosas así porque hay más investigadores jóvenes. Sí, pero que también la probabilidad para un investigador de descubrir algo es constante durante la vida. Sí, pero no es tan grande la posibilidad. Es constante durante la vida, pero el horizonte es pequeño. Bueno, sí, hay que ver, ¿no? Bueno, todos los investigadores van descubriendo constantemente nuevas cosas, ¿no? Bueno, pero para eso hay algunos que pasan toda la vida estudiando, investigando y lamentablemente no pueden descubrir nada. Lo que no le quita mérito. Quizá algo descubren. Probablemente descubran, en general descubren cosas, por ahí no son muy importantes, por ahí se reconoce su importancia tiempo después. ¿Y este reconocimiento que usted tiene, cómo le cae? Bien. ¿Cómo lo vive? Diga, vamos a decir, hoy, cuando hay una distinción importante que se acaba de otorgar, en verdad uno mira y dice, bueno, ¿cuántos fueron los distinguidos? Porque debe haber unos cuantos miles de investigadores en el mundo, ¿no? Sí. Fueron solo 9. Sí, ¿No? sí, sí. ¿Hice bien la cuenta? Mira que usted sabe Sí, más de cuenta. sí, que yo. no, sí, la fueron cuenta 9. está bien, Sí. 9. Y usted es uno de esos 9. Sí. Y bueno, tuve la fortuna de haber Tuvo tenido suerte. una buena educación, Eso no es una buena suerte. trayectoria. Ese esfuerzo, ese Este, talento, esa inteligencia, y hay mucho sacrificio. Bueno, también... sí. ¿Y cómo se lleva con Buenos Aires cada vez que viene? ¿Hacía mucho que no venía ahora? No, vengo una vez al año. Una vez al año. Y bien, es más o menos siempre parecido. Siempre No parecido. es que sea muy fanático de Buenos Aires. No. No. ¿Sí? ¿Es fanático de algo? Bueno, de la física, Del de estudio. mi familia. Ah, de eso. Pero no... ¿Tiene 3 hijos usted? Sí. ¿Son varones todos? Mujer, un varón y una niña, sí. Ajá. Pero- Tienen 11, 11, 9 y 5. 11, 9 y 5. Pero sí, bueno... ¿Y qué tal son con el papá? ¿Es exigente el papá para que estudien? Y sí, a veces. ¿Sí? Mi hijo dice que no me interesa tanto el fútbol porque siempre le pregunto qué libro está leyendo. No le Pero- interesa mucho el fútbol. Digamos que no. ¿De que no? Voy a ver los partidos de fútbol de mi hijo, eso sí los voy a ver. Está Pero sí, los de los demás no me No, interesan tanto. no. Y no era tampoco simpatizante de fútbol, el joven. No, No. demasiado. Bueno, acá en Argentina no se puede decir que uno no es de un cuadro Ah, de fútbol, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si a mí me preguntan, digo que soy de River, pero Ajá. bueno, es simplemente para Bueno. que no me sigan preguntando, porque si Sí, uno no, dice no. que no es de ningún cuadro, ya uno lo mira raro. Necesitan que usted le hable no tanto del pasado, pero un poco sí del futuro. Es también un problema cuántico ahí. ¿Cómo es la vida de un investigador
en esa universidad de Princeton? Bueno, un investigador, uno teórico como yo, trabaja mucho con fórmulas. Uno habla con otros investigadores durante gran parte del día. Uno lee artículos de otros investigadores. Por ahí hace algunas cuentas con papel y lápiz o a veces con la computadora. Y así uno va entendiendo mejor todas estas fórmulas. ¿Son muchas horas las que usted investiga por día? Sí, 10 horas por día es lo que normalmente trabajo. Que a veces de hacer investigación, hablar con otra gente, escribir artículos. ¿Te dedica 10 horas a esto? Sí. O cuando vuelve a su casa... No, dedico 10 cenas. No, después de No, cenar y no, todo eso, dice, esperen un ratito. No. Sí, no. son las 10 horas. No, nada más que esas 10 horas. Sí. Sí. ¿Y ve televisión? ¿Qué le gusta el cine? Sí, a veces, bueno, veo las películas que van saliendo del cine. ¿Y si tiene que comprar un libro, qué compra? ¿Un libro de física? Bueno, no, de física, bueno, ya leo artículos más que libros. Pero bueno, sí, me gusta, no sé, la historia, me gusta la divulgación de otras ciencias. ¿Y qué cambió en el comportamiento científico, en la investigación, desde cuando usted empezó ahora? ¿Cuáles son los cambios que se produjeron? Bueno, el método sigue siendo muy similar, ¿no?, que usábamos. Hay cambios específicos en cuanto a la comunicación, por ejemplo. Ya ahora los resultados científicos se ponen todos en Internet, al menos en nuestro campo, y es muy fácil acceder a ellos, mientras que cuando había empezado todavía se escribía en revistas y era por ahí más difícil conseguir artículos. Ahora eso se consigue instantáneamente en cualquier lugar del mundo. Entonces, hay un cambio profundo, la tecnología ha producido un cambio la comunicación sustancial. Es muy importante. También hay cambios en cuanto, bueno, a ciertas cosas de computación, que hay cosas que se pueden hacer ahora que no se podían hacer antes. Cierto tipo de cálculos que se pueden hacer ahora, pero no antes. Y eso a veces es una herramienta para investigar mejor las teorías. En general, en nuestra área se trata de entender los principios matemáticos más sencillos y que no se basan mucho en hacer cálculos. Pero el hacer cálculos es una herramienta para poder entender esos principios. Pero esos principios son fórmulas. ¿Y esto cuando se lo dice a los alumnos, qué pasa? No a los de posgrado, no a los doctorados. ¿Qué pasa con...? Sí, con el joven que está estudiando. Cuando dice, mira, los principios son básicos. Si vos Sí, no bueno, sabes eso esto, no. es difícil que puedas seguir. No, bueno, eso lo entienden. Eso es fácil. Sí, los que estudian física lo entienden. Sí. Digo, es fácil para ellos poder entenderlo. Sí. Pero se enseña distinto esos mismos principios que son clásicos. El abordaje del profesor para el alumno. La enseñanza de las cosas básicas de la física sigue siendo más o menos igual. Cuando se llega a los temas más de frontera, por ahí a veces cambia un poco la perspectiva de qué es importante o qué no es importante. Y bueno, eso ciertamente va cambiando, porque las teorías se entiende mejor cuál es el principio más básico, la manera más sencilla de entender algo. O sea, siempre se trata de simplificar, es como, no sé, estamos construyendo un camino para subir una montaña y bueno, a veces se encuentran atajos y se va construyendo un camino más fácil para los que vienen subiendo y puedan llegar más arriba más rápido, ¿no? Y fuera de su especialidad, ¿cuál es la investigación última que leyó que más le llamó la atención? ¿A qué pertenece? De investigación, bueno, me interesa un poco la biología, de cómo funcionan las cosas en biología. Me llamó mucho la atención eso de la vida con arsénico, lamentablemente era un fraude, o estaba mal hecho. A ver, cuéntelo, se publicó. Sí, bueno, no debería ni mencionarlo porque no es cierto. Bueno, pero llamó la atención. Sí, eso me llamó la atención. Pero bueno, que se basa en encontrar los distintos tipos de vida que puede haber, etc. Si hay vida en otros planetas. ¿Eso le llama la atención? Sí, me llama la atención la pregunta. Todavía no hay respuesta, pero... Sí. ¿Qué respuesta daría usted? A ver. Y bueno, no sé. Yo miro a ver que a ver. Los especialistas nos dirán que... ¿Y estos especialistas que usted qué dicen? Estamos hablando de especialistas, ¿no? De gente que investiga, que trabaja seriamente. Bueno, los especialistas todavía no saben. Están pensando en cómo detectar esa vida en otros planetas, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de vida por ahí de organismos unicelulares. Y tratar de ver los gases que produce la vida, etcétera, en las atmósferas de otros planetas. Eso también, la experiencia de Marte tiene que ver con esto también. También, bueno, por supuesto, todo lo que se está investigando en Marte, de ver que también se buscaron si hay indicios de una vida, sí, anterior, y también a través de los gases, ¿no? Sí, de los gases, la estructura de las rocas, ¿no?
Vamos a hacer una pausa Bueno. y ya volvemos. Mire, ¿cómo será que...?